Buenas tardes, mi nombre es Paola Arciniega, soy estudiante de la Maestría en TIC para la Educación de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. El tema es la evaluación y vamos a hablar sobre el análisis de unos estudios de caso. Primero vamos a definir lo que es la evaluación educativa. Según UNIR, es un proceso continuo y personalizado dentro del sistema de enseñanza y aprendizaje cuyo objetivo es conocer la evolución de cada estudiante para adoptar medidas de refuerzo y la toma de decisiones pedagógicas para mejorar el desempeño de los mismos. Tenemos nuestro primer caso, es el caso de Lucía. Ya previamente hemos socializado el caso, así que nos vamos a enfatizar en las preguntas. Primera pregunta, ¿qué evidencia de aprendizaje recoge Lucía? Entonces, en este caso, Lucía aplica una técnica de evaluación a través de exámenes semanales y estos se convierten en la evidencia para medir el aprendizaje de sus estudiantes respecto a los temas vistos a lo largo del bimestre. La segunda pregunta es, ¿considera usted que las evidencias que recoge Lucía son suficientes para determinar el aprendizaje de sus estudiantes? Entonces, no lo considero, no creo que sean suficientes, creo que se queda corta para conocer realmente el nivel de aprendizaje que tienen sus estudiantes. Al respecto, la acción evaluativa debe llevar al docente y a sus estudiantes hacia la reflexión crítica sobre el estado de su proceso educativo. En el caso de Lucía, aplica los exámenes semanales, pero no realiza ningún tipo de ejercicio de retroalimentación con sus estudiantes, privándolos de la oportunidad de mejorar en las competencias que no han logrado alcanzar y limitando el ejercicio de evaluación a un proceso netamente valorativo para asignar una nota, dejando de lado el verdadero objetivo de este proceso, el cual tiene como fin valorar esa información para la toma de decisiones pedagógicas. Esto debe estar encaminado a reorientar el proceso de enseñanza y aprendizaje hacia acciones que dinamicen tanto al estudiante como al docente para que los estudiantes puedan alcanzar las competencias que quieren y necesitan aprender y así se cumple el objetivo de aprendizaje. La tercera pregunta es, ¿qué le sugerirían a Lucía para mejorar su práctica evaluativa? En este caso hay tres sugerencias. La primera es que debe variar las técnicas de evaluación, pues es muy monótono, es muy predecible, ya los estudiantes saben que cada viernes Lucía les aplica un mismo tipo de evaluación y la dinámica es la misma, así que para ellos deja de ser llamativa, no genera motivación y puede llegar a ser un tanto aburrida. Entonces, dentro de estas técnicas de evaluación tenemos las siguientes. Hay de dos tipos, en este caso las de observación y las de desempeño. En el caso de la técnica de observación utiliza los siguientes instrumentos: listas de cotejo, escalas de rango y rúbricas. En el caso de las técnicas de desempeño, tiene las siguientes recursos o herramientas: la pregunta, portafolio, diario, debate, ensayo, estudios de caso, mapa conceptual, proyecto, solución de problemas y pruebas objetivas. En este caso, Lucía solamente está haciendo uso de las pruebas objetivas con un tipo de prueba simple. Para aplicar técnicas de evaluación se debe tomar en cuenta que deben ser objetivas, confiables y precisas. Para lograrlo requiere de instrumentos bien estructurados. La selección de tareas de evaluación deben reflejar claramente lo enseñado. Los estudiantes deben conocer y comprender los criterios de evaluación y, como tal, deben conocer claramente los requerimientos y las formas aceptables del desempeño. Por último, los estudiantes deben ser conscientes de que su proceso de evaluación debe tener un ejercicio autónomo donde ellos participen activamente de su proceso de aprendizaje. Tenemos entonces algunas de ejemplo de las técnicas donde no vamos a enfatizar en el concepto, sino más bien a modo de ejemplo gráfico para que haya mayor entendimiento de qué se trata cada una de estas técnicas. Tenemos entonces primero la técnica de observación, el ejemplo de la lista de cotejo. En este caso la lista lo que hace es revisar si el alumno cumple o no, sí o no con un aspecto. En el caso de la escala de rango, pues como su nombre lo indica, lo que hacemos es valorar al estudiante en una escala que pues es
establecida por el docente, y ahí se le aplica en qué rango se encuentra el estudiante según la actividad y según su nivel de desempeño. Y en el caso de las rúbricas, pues ya estamos muy familiarizadas con ellas, ya que pues de ellas hacemos uso en la maestría, y en las cuales se le indica al estudiante qué debe hacer, cómo debe hacerlo y cómo va a ser evaluado. Tenemos también ejemplos de las técnicas de evaluación para el desempeño. En este caso, la pregunta, pues como su nombre lo indica, lo que se hace es pues algún tipo de ejercicio donde se hacen algunas preguntas que el estudiante debe responder. Tenemos el portafolio, que puede ser muy variado, puede ir desde póster y otros tipos de trabajos como tal, frisos, etcétera. Tenemos el diario, donde se lleva el registro de cómo le ha parecido, qué área, qué competencia, qué actividad, concepto, qué le pareció su clase. Pues eso hace que se pueda conocer no solamente desde la vista del docente, sino desde la vista del estudiante, cómo considera que está haciendo cada ejercicio y cada actividad. Tenemos los debates, que nosotros en el caso de la maestría lo hacemos a través de los foros. Entonces, pues aquí hay todo un instructivo. Tenemos los ensayos, de los cuales también pues conocemos porque ha sido parte de los ejercicios de la maestría, donde hablamos de manera crítica sobre algún tema en particular, o algún tema también a través de ensayos argumentativos, estudios de caso como el ejemplo que estamos haciendo actualmente, donde analizamos un caso, mapas conceptuales, que también los hemos visto en la construcción para poder resumir algún proceso, algún concepto y cómo se deriva, y etcétera. A través de proyectos, entonces, en este caso, este es un tipo de ejercicio que le indica a los estudiantes no solamente la actividad a hacer, sino que motiva el trabajo colaborativo, la creatividad, la motivación, etcétera. Tenemos la de solución de problemas, que en este caso pues se aplican sobre todo para actividades donde deban aplicar la lógica y el razonamiento, y las pruebas objetivas, que pueden ser, como lo hace Lucía, de evaluación simple, preguntas de alternativa, pruebas para apareamiento, que es donde se hace tipos de selecciones, de identificación de gráfica, donde se hace seleccionar y hacer, según la gráfica, colocar los nombres, o de ordenamiento de sucesión, que donde lo que se hace es colocar quién va a ser el primero, el segundo, todo. Entonces hay diferentes tipos de preguntas, y asimismo pues es el tipo de prueba. Mi segunda sugerencia es: para que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea más exitoso, la evaluación debe ser flexible, interpretativa, participativa y formativa. En este sentido, cuando hablamos de ser flexible, hacemos énfasis en que tiene que tener en cuenta las diferencias individuales, los intereses, las necesidades educativas especiales de cada estudiante. Interpretativa, porque busca comprender el significado de los procesos y los productos que hacen los estudiantes. En el caso de participativa, porque involucra a todos los sujetos del proceso educativo, es decir, se tiene que llevar hacia el trabajo colaborativo y en el trabajo pues autónomo. Y formativa, permite reorientar los procesos educativos en forma oportuna para mejorarlos continuamente. Como tal, los participantes del proceso de evaluación deben tener en cuenta también que en el proceso de aprendizaje se debe evaluar también en 3 sentidos: a través de la autoevaluación, de la coevaluación y de la heteroevaluación, de las cuales pues ya sabemos cómo funciona cada una de ellas. Mi tercera sugerencia es la incorporación de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Como tal, como lo indica Granados, el uso de las TIC supone romper con los medios tradicionales, pizarras, lapiceros, etcétera, y dar un paso en la función docente basada en la necesidad de fomentarse y actualizar sus métodos en función de los requerimientos actuales. Pues como sabemos, ya en este momento que estamos en la sociedad del conocimiento, es
indispensable que los docentes nos preocupemos por ir incorporando las TIC en nuestros procesos y en nuestro quehacer docente. Como tal, sabemos que el uso de las TIC fomenta la motivación, el interés, la interactividad, el trabajo colaborativo, la creatividad, la comunicación, la adaptación y la actualización. Pues es importante que por eso sean muy bien pensadas las herramientas que se van a utilizar, el tener muy bien diseñado el cuál es el objetivo y qué estoy buscando, qué competencia quiero que el estudiante desarrolle, pues a través del uso de la tecnología como tal. Tenemos entonces nuestro segundo caso. En este caso, pues se habla de un docente Mario que, por el contrario de Lucía, tiene pues unas fortalezas. Entonces nos vamos a enfatizar, ya que hemos socializado previamente este caso, vamos a enfocarnos en las preguntas. En este caso, la primera, ¿qué fortalezas demuestra Mario en su práctica evaluativa? Entonces, pues en este caso, primero, que conoce las diferentes técnicas de evaluación tanto a nivel de observación como de desempeño y las aplica con sus estudiantes. Segundo, motiva la creatividad y el trabajo colaborativo entre sus estudiantes, pues gracias a la variedad de técnicas y adicional a eso a los instrumentos bien diseñados que hace para las mismas. En el caso, por ejemplo, de obras de teatro o de proyectos, pues eso obviamente hace que sean muy llamativas. Otra fortaleza es que utiliza rúbricas de evaluación donde le indica claramente qué hacer, cómo hacerlo y cómo serán evaluados sus estudiantes. Y por supuesto, analiza los resultados obtenidos en las evaluaciones de sus estudiantes para ajustar sus estrategias pedagógicas. En este caso, vamos a nuestra segunda pregunta. ¿Qué fuentes utiliza Mario para evidenciar el aprendizaje? En este caso, las evidencias son de tipo formativo, las evidencias de tipo formativo que resuelven los estudiantes y que le permite a Mario analizar los resultados de las mismas para la toma de decisiones y de las acciones pedagógicas. En este caso, la acción evaluativa debe llevar al docente y a sus estudiantes hacia la reflexión crítica sobre el estado del proceso educativo. Para nuestra tercera pregunta, hablan sobre cuáles son los resultados de las evaluaciones que aplica Mario. Entonces, en este caso, los resultados permiten medir el nivel de conocimiento y habilidades alcanzado por cada estudiante respecto al objetivo de aprendizaje y los datos obtenidos en las evaluaciones aplicadas por Mario servirán de forma directa para mejorar las deficiencias que presentan los estudiantes en la realización de las actividades a través de la retroalimentación con los estudiantes e inciden directamente en el mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje. Como tal, nuestra cuarta pregunta sería, ¿qué otras decisiones se pueden tomar a partir de los resultados obtenidos de las evaluaciones que Mario aplica? Entonces, en este caso, otro tipo de decisiones que puede tomar Mario, porque ha sido muy acertado en toda su práctica evaluativa, pues entonces podría tomar además que los estudiantes a través de la retroalimentación efectiva puedan ser autónomos en su proceso de aprendizaje, adquiriendo un papel más activo y central dentro de su proceso. Y en ese caso, otro resultado que podría también evaluarse es que los docentes pueden obtener información sobre cuál fue su logro alcanzado en su práctica docente, es decir, que estos resultados sirven en doble vía, no solamente para evaluar el nivel de conocimientos que han alcanzado los estudiantes, sino saber si las actividades, la planificación, las estrategias pedagógicas, las acciones pedagógicas son acordes y han sido bien estructuradas y bien diseñadas por el docente. Entonces también nos permite a los docentes poder medirnos y replantearnos sobre nuestra práctica profesional. Tenemos entonces las conclusiones. En este caso, pues aquí he hecho las conclusiones para los dos casos. Entonces tenemos la evaluación como un proceso formativo en permanente construcción y cambio. Implica transformar las concepciones tradicionales y los esquemas rígidos de la educación en los cuales las actividades evaluativas se conviertan en un puente de comunicación entre los docentes y estudiantes para identificar debilidades,
dificultades y opciones de mejoramiento que permitan alcanzar los objetivos de aprendizaje a cada estudiante. Segundo, la retroalimentación debe estar presente en todas las fases del proceso evaluativo, ya que es una herramienta que permite al docente saber en qué medida están aprendiendo sus estudiantes y a su vez le permite al docente replantear y tomar decisiones estratégicas pedagógicas. La tercera conclusión: asimismo, la evaluación es un elemento clave para la reflexión sobre la práctica docente, pues está directamente relacionada con el logro de los objetivos educativos por parte de los estudiantes. Como cuarto, los docentes deben asumir su rol como dinamizadores de la práctica educativa, haciendo uso de las técnicas y herramientas evaluativas más llamativas que despierten su interés por aprender. Y por último, es necesario la incorporación de las TIC en todas las dimensiones en el quehacer docente, pues estas han repercutido en todos los modelos de enseñanza y aprendizaje, reformulando las prácticas pedagógicas para favorecer a los estudiantes en la adquisición de conocimientos, mejorar el rendimiento académico, la motivación, la participación y la autonomía en el aprendizaje. Les comparto entonces mi bibliografía, la cual he utilizado pues para darle soporte al análisis de los casos. Muchas gracias.